Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida a esta nueva presentación del Instituto Bíblico del Aire. Es con mucho gozo y gran satisfacción que damos inicio a una nueva serie de estudios. El Evangelio de Juan es uno de los más significativos que tenemos en el Nuevo Testamento. A partir de este estudio, comenzaremos a aprender claves que nos ayudarán a descifrar el maravilloso lenguaje figurado usado por el autor de este Evangelio, el apóstol Juan. Preste mucha atención mientras le damos la bienvenida a Alberto Ovalle, quien nos presenta el estudio. Gracias, Georgina. Así es, amable alumno del Instituto Bíblico del Aire. En esta ocasión daremos inicio a una serie de estudios que nos llevarán a estudiar el Evangelio de San Juan verso por verso. Este es un evangelio maravilloso. Una de las cosas fascinantes del apóstol Juan, quien lo escribió, es que él nos da el propósito por el cual lo escribió. Juan escribió este evangelio, el libro de Apocalipsis y las 3 pequeñas epístolas llamadas Primera, Segunda y Tercera de Juan. En todos estos escritos, Juan siempre nos dice el propósito por el cual escribe. Por ejemplo, en este evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan escribe: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es interesante que en estos versículos Juan use la palabra señal para describir su propósito. Una señal es una evidencia milagrosa. En un sentido es un milagro, pero es más que un milagro. Una señal es un milagro que tiene el propósito de probar algo. Juan nos dice que cuando Jesucristo estuvo aquí, Él se manifestó a través de muchas evidencias milagrosas o señales. Pero Juan nos dice, en el último verso de este capítulo, que Él no las registró todas porque no cabrían en todo el mundo la cantidad de libros que habría que escribir para registrar todo lo que hizo Jesús. Juan nos dice que de todas las señales que hizo Jesús, Él seleccionó algunas y las registró en su Evangelio. Y añade que el propósito por el cual Él las escogió fue para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En otras palabras, si nosotros creemos lo que dice Juan en este Evangelio, podremos tener la calidad de vida que Dios quiere que cada ser humano tenga. Él llama a esa calidad de vida, vida eterna. Usted de seguro disfrutará la lectura del Evangelio de Juan porque a cada paso podrá observar el propósito por el cual Juan escribe y así describir su propósito mientras lee. Otra observación importante que podemos ver tanto en este Evangelio como en el libro de Apocalipsis es que Juan escribe en lo que podemos llamar un lenguaje figurado. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, él describió las circunstancias bajo las cuales escribió el libro con estas palabras: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Declarar es una interesante palabra. Esta revelación le fue declarada a Juan. Lo que quiere decir es que Juan la recibió en un lenguaje figurado. El apóstol Pablo se refiere a esto indirectamente en el libro de Primera de Corintios, cuando en el capítulo 10, verso 11, nos habla de la historia hebrea y bíblica. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando Pablo dice que estas cosas les acontecieron como ejemplos, él usa la palabra griega tupos, que significa en español tipos. La misma palabra que se usa para describir los tipos de una imprenta. Cuando usted profundiza en esa palabra, lo que observa es que se trata de una lección objetiva, un símbolo que nos enseña una verdad y hace una impresión en nosotros. Lo mismo podríamos decir de la palabra alegoría. Esa palabra no significa que se trata de una mentira.
Si usted busca la palabra alegoría en el diccionario, usted encontrará que una alegoría es un relato en el cual las personas, lugares y cosas tienen un significado más profundo y que usualmente ese significado tiene una enseñanza moral, espiritual o instructiva. En Gálatas capítulo 4, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que Abraham tuvo 2 hijos. Por supuesto que eso es histórico, no es un cuento. Pero luego de decirnos esto, nos explica que esa es una alegoría. Así que Pablo está estableciendo el precedente de que en la Escritura podemos encontrar verdades históricas enseñadas alegóricamente. Eso no significa que la verdad sea un mito. Significa que la gente, lugares y cosas tienen un significado más profundo, el cual puede instruirnos espiritualmente. En ese sentido, el apóstol Juan usa este lenguaje figurado mientras escribe el 4º evangelio. Así que en el evangelio de Juan encontramos el mismo fenómeno que se registra en Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan es un mensaje en código para la gente. Si usted quiere entender ese mensaje, debe tener la llave que abre el código de ese mensaje codificado. Eso es aplicable también al evangelio de Juan. Este evangelio está escrito en 2 niveles. Hay un nivel que puede ser entendido hasta por un niño. Juan usa palabras de una sola sílaba en ese nivel. En ese sentido, es el más sencillo de los evangelios. Pero cuando usted entiende que él está escribiendo en este lenguaje figurado, también entiende que en el evangelio de Juan siempre se encuentra ese significado profundo en el cual las personas, lugares y cosas tienen otro significado que nos pueden instruir espiritualmente. Cuando usted entiende eso, entonces comprende que este evangelio es uno de los más profundos. Si usted lee el Evangelio de Juan, entendiendo que este Evangelio fue escrito para el pueblo de Dios en un lenguaje figurado sobrenatural o codificado, y si usted lo hace deseando descifrar el código, le aseguro que usted se enamorará de este Evangelio. Así que antes de que estudiemos este Evangelio verso por verso, compartiremos con usted algunas claves que descifrarán el código de este hermoso mensaje codificado del Evangelio de Juan. La primera clave que usted debe tomar en consideración es que el 90% del contenido del Evangelio de Juan no se encuentra en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esa es la razón por la que a esos evangelios se les llaman los evangelios sinópticos o los evangelios sinónimos. Eso significa, por supuesto, que no sabríamos el 90% del evangelio si no tuviéramos el Evangelio de Juan. Una segunda clave que debemos considerar es lo que nos dijo el apóstol Pablo en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En un sentido, ese pasaje nos dice el propósito por el cual toda la Biblia fue escrita. El propósito de la Biblia es que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente equipado para toda buena obra que Dios el Padre quiera que él haga. Ahora bien, hay un sentido en el cual el Evangelio de Juan es diferente de los otros libros de la Biblia, basándonos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 como la declaración de propósito de toda la Escritura. Pablo nos dice que toda la Escritura está dirigida al pueblo de Dios, al hombre de Dios. Pero en un sentido, el Evangelio de Juan es el único libro en la Biblia que está dirigido al no creyente. Hay mucho en el Evangelio de Juan que es valioso para el creyente, pero viendo la declaración de propósito, observamos que está dirigido en un sentido al no creyente para que éste pueda creer. Eso hace del Evangelio de Juan un libro único en el canon de las Escrituras. Así que, el propósito evangelístico de este libro es otra de las claves para que entendamos este gran Evangelio. Otra de las claves que debemos considerar es que en el Evangelio de Juan hay un argumento sistemático a lo largo de todo el escrito. Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son una especie de biografía única sobre Jesucristo. Cada uno de ellos escribió con un propósito, pero no desarrollan su argumento de la manera sistemática en que Juan lo hizo.
Usted puede rastrear este argumento sistemático a través de este Evangelio y descubrir que este argumento es claro e inconfundible. Hay una continuidad de pensamiento, hay un argumento sistemáticamente presentado y claramente definido a lo largo de todo el Evangelio. Ese argumento es declarado en los versos finales del capítulo 20, donde el autor del Evangelio nos dice que él registró estas señales que Jesús hizo para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Trate de encontrar ese argumento, especialmente el que nos dice que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, sistemáticamente presentado a lo largo de todo el Evangelio de Juan, y si lo hace, descubrirá otra de las claves para entender este Evangelio. Y nuevamente, basándonos en el hecho de que Juan nos da de una manera clara y definida el objetivo por el cual escribió el Evangelio, hay otra clave que nos ayudará mientras estudiamos este Evangelio. Hay 3 preguntas de las cuales usted encontrará respuestas a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Muchas veces en cada capítulo de este Evangelio, Juan contestará estas 3 preguntas. Número 1, ¿quién es Jesús? Juan nos dirá quién es Jesús a lo largo de todo este Evangelio. La segunda pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué significa para nosotros creer estas cosas sobre Jesucristo? Juan no solo nos dirá que creamos, sino que también nos dirá qué significa creer. En muchas maneras él nos dirá y nos mostrará lo que es la fe. Y la tercera pregunta que Juan contesta capítulo tras capítulo es, ¿qué es la vida? ¿De qué se trata esta vida de la cual él nos ha estado hablando? Usted encontrará respuestas a esas preguntas capítulo tras capítulo en todo el Evangelio de Juan. Por lo tanto, esas 3 preguntas y sus respuestas constituyen una clave importante que descifra el código del mensaje de este precioso lenguaje figurado que encontramos a lo largo de este Evangelio. Las 3 preguntas son, ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? En el próximo estudio espero compartir con usted la clave final que descifra el código de este magnífico mensaje del Evangelio de Juan. Espero que pueda acompañarnos. Gracias por habernos acompañado a iniciar esta interesantísima serie de estudios sobre el Evangelio según San Juan. Puede solicitar las notas impresas sobre este tema escribiéndonos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.